Posterior a la presentación relacionada con el fallo en el servicio con relación a la responsabilidad extracontractual que tiene el Estado en la legislación colombiana, nos dejan ciertas conclusiones y ciertos aspectos que hay que aclarar y tener en cuenta para poder hablar lo concerniente a la responsabilidad extracontractual del Estado. Primero que todo, la responsabilidad extracontractual del Estado surge y nace con la Constitución del 91. Antes de ello no existía o no se hablaba de responsabilidad extracontractual por parte del Estado colombiano. Como bien se mencionó a través del artículo 90 de la Constitución, con ese gran título, que, aunque no es taxativo, pero sí se le atribuyó a este artículo, el cual es la cláusula general de responsabilidad extracontractual del Estado, que vuelvo y repito, nace con la Constitución del 91, junto con el artículo 90 de la Constitución con la Constitución Política del 91, en el que básicamente establece los tres criterios de imputación que vimos a lo largo de la presentación y que sin embargo pues nos enfocamos en quizás uno de los más, quizás el más importante o el que más rol tiene al momento en el que se habla de responsabilidad extracontractual por parte del Estado, teniendo en cuenta que en Colombia tenemos dos regímenes de responsabilidad del Estado. Por un lado tenemos el régimen objetivo, por otro lado tenemos el régimen subjetivo, teniendo en cuenta que el régimen objetivo se basa en esa responsabilidad que ocasiona una producción de un daño. Este daño es un daño antijurídico, el cual el Estado únicamente se limita a pagar. Por otro lado, la responsabilidad subjetiva, que me habla un poco de las modalidades de la conducta, todo ello teniendo una característica volutiva, volutiva, todo relacionado con la voluntad. Dicho esto, la falla en el servicio puede situarse en la mitad de estos dos regímenes. La responsabilidad del Estado se basa en una responsabilidad que es netamente constitucional, ya lo hemos hablado a través del artículo 90 de la Constitución Política, la responsabilidad jurídica, una persona jurídica. La responsabilidad es claramente directa, el ente o entidad o agente del Estado pues es quien va a responder directamente por el daño antijurídico ocasionado. La responsabilidad, claramente regida por el derecho público, es una responsabilidad integral, es decir, en esta responsabilidad integral o hay tanto un daño material o un daño moral. Asimismo, pues esta responsabilidad extracontractual del Estado es totalmente objetiva, teniendo en cuenta las diferencias entre ambos regímenes. Dicho esto, el fallo en el servicio eh, se basa en 5 subtemas que ya abordamos en la diapositiva anterior. Sin embargo, es fundamental establecer cuáles son y que quede claro, cuáles son y en qué se basan. Primero que todo, tenemos por un lado la negligencia. La negligencia es aquellas actuaciones que se eh, realizan con impericia, que no hay un protocolo, que se realizan bajo la responsabilidad de un agente o de una entidad del Estado, cuando se es imprudente. Todo ello lo ejemplificamos en la diapositiva anterior, ejemplificado con el caso de Armero, en el caso de Colombia, teniendo en cuenta, como lo mencioné, la responsabilidad extracontractual del Estado se habla con la Constitución del 91. El desastre de Armero sucede en el 85, por lo tanto, no hay responsabilidad extracontractual del Estado en aquel entonces. Segundo, la omisión absoluta. Poníamos el ejemplo del Catatumbo, como fue el caso de una llegada tarde, incluso sin presencia algunas veces del Estado. Solamente lo hacen como por cumplir. Entonces, la omisión absoluta. Por otro lado, el retardo, que hablamos de esa pérdida de oportunidad, producto de una mala práctica, de un mal procedimiento por parte del Estado. La falta del ex artis, pues básicamente el arte de actuar, en cómo el procedimiento se actúa um, quizás de manera incapaz, de manera incompetente, ese procedimiento que se debe realizar, que se debe practicar. Esa estandarización que se debe realizar, pues que no se cumpla a cabalidad. Por último, tenemos la ignorancia supina, que aquel
conocimiento innato que debe tener el funcionario, que debe tener la entidad, y pues que por X o Y razón, eh, pues vulnera ese bien antijurídico, ese bien tutelado. Entonces, de esta manera, pues vemos cómo se produce ese daño antijurídico por parte del Estado y que pues por medio del régimen de responsabilidad objetiva, pues tiene que realizar el concerniente pago, ya sea material o moral, de ese daño antijurídico ocasionado.